Muy buenas, bienvenidos a una sesión más de algoritmos para ingenieros. Mi nombre es Carlos Traugialis Pessoa y hoy día vamos a continuar viendo un poco lo que son las estructuras selectivas. Ya habíamos estado viendo algunos ejemplos pequeños con secuencias y selección. Habíamos hecho algunos ejemplos sencillos. Ahora vamos a trabajar con ejemplos un poco más complejos y con estructuras que podrían ser inclusive anidadas para poder resolver problemas de la vida real, problemas de nuestro entorno. Es así que, por ejemplo, tenemos aquí un problema, un algoritmo que nos muestra o nos permite obtener el pago que se va a realizar por la compra de una cantidad de lápices, ¿no? Habíamos visto el ejemplo, teníamos la condición y nosotros habíamos hecho su contraparte. ¿Sí? Con otra lógica cambiamos la condición y también trabajamos, nos aseguramos de que por lo menos existiese un lápiz. En este caso, inclusive podríamos tener un tema de números negativos, lo cual no es posible en la realidad. Entonces es mejor validar para no tener ese tipo de inconvenientes. Porque si alguien puede equivocarse, tomemos en cuenta que se va a equivocar de seguro. Entonces mejor asegurarnos. Bien, vamos a ir a un ejemplo un poco más complejo. Vamos a ver lo que son las estructuras selectivas anidadas, es decir, una dentro de otra. Se puede hacer esto. Y vamos a ver el ejemplo que dice que se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos entonces el diagrama de flujo. Y aquí arriba tenemos el enunciado, el diagrama de flujo. Aquí arriba tenemos las variables que estamos utilizando, A, B, C los números y M el valor mayor. También tenemos aquí el pseudocódigo donde vemos el inicio, leemos las tres variables, preguntamos si A es mayor a B, entonces si A es mayor a C y si esa lógica, esa cadena de secuencias es correcta, ponemos en el valor A como mayor. Como vemos en pseudocódigo, a pesar de que es prácticamente nuestro lenguaje, un lenguaje natural, vemos cierta complicación con la estructura, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar siempre con diagrama de flujo. Diagrama de flujo no solamente nos permite ordenar, expresar algoritmos para programación, sino para cualquier situación. Queremos armar una silla, las instrucciones se pueden hacer en un diagrama de flujo. Queremos cambiar un foco, se puede hacer las instrucciones en un diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos el inicio, la lectura de los tres valores A, B, C que vamos a comparar y vemos si A es mayor a B, vemos si A es mayor a C. De ser verdad, A es mayor, si no C es el mayor. Si A no es mayor a B, hacemos la otra alternativa que es con B la comparación. B es mayor a C, si es así, entonces el mayor es B, de lo contrario el mayor es C y luego mostramos el mayor de esos tres números. Sigamos trabajando. Aquí tenemos otro problema. Tenemos entonces aquí nuevamente los tres valores. A es mayor a B. Si es verdad, tomamos el valor de A. Si no es verdad, tomamos el valor de B. Luego vemos si ese mayor de estos dos es mayor a C. Entonces esta es una simplificación del anterior algoritmo, sin hacer condiciones anidadas, que también funciona. Entonces todo depende de la lógica con la cual nosotros trabajemos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otra condición anidada. Vamos a leer el enunciado. La Langosta Ahumada es una empresa dedicada a ofrecer banquetes. Sus tarifas son las siguientes. El costo del platillo por persona es de 95 pesos. Pero si el número de personas es mayor a 200 pero menor a 300, el costo es de 85 pesos. Para más de 300 personas, el costo del platillo es de 75 pesos.
y necesitamos un algoritmo que nos permita facilitar, que nos ayude a determinar el presupuesto total para un determinado banquete. Y aquí tenemos entonces, iniciamos, leemos qué datos de entrada necesitamos, la cantidad de platos. Por lo tanto, leemos el número de platos. Si el número de platos es mayor a 300, entonces el total a pagar es la cantidad de platos por 75 pesos. Si la cantidad de platos es entre 200 y 300, fíjense qué interesante la estructura que se ha hecho aquí. Aquí ya decimos si es mayor a 300, bueno, ya va a salir. Pero si no es mayor a 300, pero es mayor a 200, en esta estructura anidada, decimos que va a costar 85 pesos. Y si la cantidad de platos es menor a 200, ya toma este valor. Entonces hemos hecho una estructura anidada para poder definir intervalos para resolver el problema. Entonces tenemos la aplicación de estructuras anidadas. Aquí tenemos otro ejemplo que sería igual, ¿no? La cantidad de platos mayor a 300, por lo tanto el costo por persona es de 75 bolivianos. El total es el número de platos por la cantidad de personas que van a comer. Hacemos aquí el rango, ¿no? El intervalo de 200 a 300. Aquí está 300 de más. Y vemos que el número de platos va a costar 85 pesos y el total lo está calculando así. Fíjense, es la misma actividad, lo único que aumentamos el total a pagar, lo incorporamos en cada paso que hacemos, que en cierta manera nos resultaría un poco largo, pero ¿para qué sirve esto? Para calcular el precio de cada plato. Y así yo muestro el precio individual. Por eso hemos aumentado esta partecita del proceso. Aquí tenemos el mismo, mayor a 30 personas, el costo del plato es 75, entre 200 y 300, 85 y menos de 200, 95 pesos. Y acá hacemos el cálculo afuera, en vez de tenerlo incorporado nosotros en cada vez que nosotros realizamos una pregunta, lo que hace es calcularlo al final, porque el proceso es el mismo para todos. Por lo tanto, si tenemos el costo del plato, podemos calcular el total con la cantidad de platos totales. Bien, aquí tenemos, esto es un productor de uvas. La Asociación de Vinicultores tiene como política fijar un precio inicial al kilo de uva, la cual se clasifica en dos tipos, A y B. Además, en los tamaños que tienen, tamaño 1 y tamaño 2. Cuando se realiza la venta del producto, esta es de un solo tipo y de un solo tamaño. Se requiere determinar cuánto recibirá un productor por la uva que entrega en un embarque, considerando lo siguiente: si es de tipo A, se le cargan 20 centavos al precio. Si es de tipo B, se le rebaja 30 centavos. Cuando es de tamaño 1, son los 30 centavos. Y 50 centavos cuando es de tamaño 2. Realiza un algoritmo para determinar la ganancia obtenida y representarlo mediante los diagramas que ya hemos ido viendo. Entonces tenemos estas variables: TI, tipo de uva; TA, tamaño de la uva; P, precio por la uva; que la letra Q, kilos de producción; GA, la ganancia obtenida, cada una de un tipo. TI, tipo de uva, que es string, es decir, cadena de caracteres; TA, tamaño de la uva, que es entero; el precio es real porque usa decimales; la cantidad de kilos, entero; y GA, ganancia obtenida, también es real. Tenemos el inicio, que es lo que necesitamos de alimentación. Necesitamos entonces el tipo, el tamaño, el precio y la cantidad de kilos que están comprando. Si es de tipo A y es de tamaño 1, se le aumenta 20 centavos. Si no es de tamaño 1, es decir, es de tamaño 2, se le aumenta 30 centavos por kilo. Si el tamaño, el tipo es B, entonces verificamos el tamaño. Tipo B, tamaño 1, menos 30 centavos; tamaño 2, menos 50 centavos.
Y la ganancia va a ser al precio que obtenemos en función al tamaño y al tipo de uva, multiplicado por la cantidad de kilos que están llevando. Y mostramos, ya entregamos como resultado final las ganancias. Como vemos, nos permite hacer la selección y toma de decisiones en función a condiciones establecidas. No importa el tipo de condición, podemos plasmarla en una comparación con nuestros operadores lógicos mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Veamos este otro ejemplo. El director de una escuela está organizando un viaje de estudios, un paseo, y requiere determinar cuánto debe cobrar a cada estudiante y cuánto debe pagar a la compañía que les está dando el servicio para el viaje. La forma de cobrar es la siguiente. Si son 100 estudiantes o más, el costo por cada estudiante es de 65 pesos. De 50 a 99 alumnos, el costo por cada uno es de 70 pesos. De 30 a 49, de 95 pesos. Y si son menos de 30, el costo de la renta del micro es de 4,000 pesos, sin importar la cantidad de estudiantes. Es decir, que si va 29, si van 29 estudiantes o va uno, cuesta 4,000. Ahí tenemos nuestras variables, el número de alumnos, NA, PA, pago por alumno, el total que hay que pagar. Ahí tenemos nuestro diagrama de flujo y decimos que iniciamos el proceso y lo primero que tenemos que preguntar es la cantidad de estudiantes que van a viajar, que van a ir a ese paseo. Luego nos preguntamos si la cantidad de estudiantes, NA, es mayor a 100. De ser así, cada estudiante debe pagar 65 pesos. Si la cantidad de estudiantes, número de estudiantes que van a viajar son entre 50 y 100, es decir, 51 a 99, van a pagar 70 pesos. Si son más de 30, es decir, 31, y menos de 50, es decir, 49, pagan 95 pesos. Y si son menos de 30 estudiantes, de 30 para abajo, tienen que tomar el valor del bus, de la renta del bus, del micro, que es 4,000 bolivianos, y dividir entre la cantidad de estudiantes. Acá este NP que dice NA en realidad es un error de la imprenta, un libro. Entonces tomemos en cuenta, dividimos 4,000 que cuesta la renta del micro, dividido entre la cantidad de estudiantes. Por lo tanto, el total a pagar es equivalente al precio por cada estudiante multiplicado por la cantidad de estudiantes que van a realizar el viaje. Y lo que necesitamos entregar como resultado, como respuesta a ese problema que hemos planteado, es el pago que debe hacer cada estudiante y el total a pagar por el bus. Como ven, hemos tomado la decisión, otro problema, un caso real que debemos resolver. Bien, aquí tenemos otro problema, un problema relacionado con telefonía, algo que hemos estado viviendo mucho en estos tiempos. Y dice así, la política de la compañía telefónica Chimefón es chismea más por menos. Cuando se realiza una llamada, el cobro es por el tiempo que ésta dura, de tal forma que los primeros 5 minutos van a costar $1 o $1 cada uno. Los siguientes 3 minutos de habla van a costar 80 centavos cada minuto. Los siguientes 2 minutos van a costar 70 centavos cada uno. Y a partir del minuto número 10 va a costar 50 centavos cada minuto. Además, se carga un impuesto del 3% cuando es día domingo. Y si es día hábil en turno matutino, 15%. Y en vespertino, 10%. Realizar el algoritmo. Bastante sacres, ¿no creen? Bien, tenemos entonces qué variables: tiempo, TI, tipo de día, TI, TU, turno, el pago, PAG, impuesto, el total a pagar. Y vemos, iniciamos el proceso, leemos las variables, los datos que necesitamos leer para poder trabajar. Tenemos el tiempo, el día y el turno.
Si el tiempo es menor a 5, cargamos un peso por cada minuto. Si el tiempo es menor a 8, ¿qué pasa? Cargamos tiempo menos 5 minutos, los primeros 5 minutos que habló, por 80 centavos y le sumamos esos 5 minutos que ya están. Es decir, que vamos a acumular los primeros 5 minutos que habló por un peso y vamos a sumar los minutos que hable por 80 centavos. Luego, si el tiempo es menor, esto es si es menor a 8, si el tiempo es menor o igual a 10, es decir, los primeros 10 minutos, va a contabilizar esos minutos que habla 70 centavos y le va a sumar lo que es el acumulado de los 5 minutos que habla por un peso, más los minutos que habla 80 centavos y aquí tenemos el cálculo de los restantes que habla por 70 centavos. Y si el tiempo es aún mayor a 10 minutos, es decir, que realmente se extendió su llamada a más de 10 minutos, va a sumar todos los minutos extra después de esos 10 minutos y los va a cobrar 50 centavos. Y le va a sumar el acumulado de estos otros minutos. Luego pregunta si el día es domingo. Si es verdad, se aumenta un pago de impuesto del 5%. Si no, va a ser día entre semana, por lo cual debes saber si es matutino o vespertino. Me pregunta si el turno es matutino. Si es matutino, cobra 15% de impuesto y si es vespertino, calcula el 10%. Y luego el total a pagar es igual al pago calculado más los impuestos cobrados. Y luego lo muestra. Con esto tenemos otro pequeño ejemplo de estructuras selectivas anidadas para poder resolver problemas de la vida real. Aquí tenemos una compañía de viajes que cuenta con 3 tipos de buses, 3 tipos de flotas, A, B y C. Cada uno tiene un precio por kilómetro recorrido por cada uno de los pasajeros. Los costos respectivos es de 2 pesos para A, 2.5 pesos para B y 3 pesos para C. Por ejemplo, tendríamos un bus normal, un bus con aire acondicionado, un bus con aire acondicionado y además el pullman, ¿no? En el cual uno se puede estirar y va tranquilo. Se requiere determinar el costo total por persona, considerando cuánto está presupuestada. Debe haber un mínimo de 20 personas, es decir, que la cantidad mínima es de 20. Tenemos nuestras variables, TI, KM, NPR, CK, NP, CP, TO. TI, tipo de bus. Podríamos nosotros poner el nombre de la variable como tipo de bus, tipo de flota. No olvidemos que para escribir el nombre de una variable no deben existir espacios. Tenemos entonces el tipo de bus que es string, A, B o C. Tenemos KM, kilómetros a recorrer, que son enteros. Número de personas es entera, también no podemos quitarle la mitad a una persona. Costo por kilómetro, que es real. Número de personas que van a viajar para poder obtener el presupuesto, costo por persona y el costo total, costo final del viaje. Para eso nosotros iniciamos el proceso, luego necesitamos, ¿qué cosa? Leer, tener los datos de, que nosotros necesitamos tomar de la realidad para poderlos procesar en nuestro algoritmo. Para ello pedimos el tipo de autobús, los kilómetros a recorrer y el número de personas que van a realizar el viaje. Y luego nos preguntamos si el tipo de autobús es A, B o C. Pregunta primero, ¿no? Si es A, el costo es de 2 pesos. Si es B, es de 2.50. En cualquier otro caso, es decir, nos queda el C, es 3 pesos. Luego pregunta el número de personas. Si el número de personas es menor a 20, se calcula como si fueran 20 personas, porque dice que el mínimo es de 20. Si el número de personas es mayor a 20, entonces, perdón, menor a 20, tomamos el número de personas nomás. ¿Sí? Bien, el costo del viaje, en forma global, es el número de personas multiplicado por CK, que dijimos que SK es el precio que hemos obtenido según el tipo de bus y la cantidad de kilómetros que vamos a viajar.
El costo per persona va a ser al costo total dividido entre la cantidad de personas que están viajando y el costo por persona y el costo total del viaje es la respuesta que nosotros damos como parte de nuestro algoritmo y finalizamos el proceso. Nuevamente lo vemos, entonces recibimos los datos de entrada, tomamos en cuenta las condiciones y damos una respuesta. Siempre tenemos estos elementos: datos de entrada, proceso, esa cajita negra, esa caja oscura que habíamos dibujado, y la salida. Tenemos siempre estos tres elementos. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Sí, vamos a leer el enunciado. El náufrago satisfecho ofrece hamburguesas sencillas dobles y triples, las cuales tienen un costo de 20, 25 y 28 pesos respectivamente. La empresa acepta tarjetas de crédito con un cargo del 5% sobre la compra. Suponiendo que los clientes adquieren un tipo de hamburguesa, realice el algoritmo para determinar cuánto debe pagar la persona por las hamburguesas que está llevando. Tenemos las variables: tipo de hamburguesa, número de hamburguesas total, tipo de pago, si es efectivo con tarjeta, precio de la hamburguesa, el cargo por el uso de la tarjeta si es necesario, total sin cargo y total con cargo, para poder especificar, detallar al cliente. Entonces, iniciamos el proceso. Necesitamos primeramente tener nuestros datos de entrada, qué información necesitamos del mundo exterior para poderla procesar y resolver el problema. Y tenemos NTI y TP, que es el tipo de hamburguesa, el tipo de pago y la cantidad de hamburguesas que se están comprando. Si la hamburguesa es sencilla, el precio de la hamburguesa, PA, ¿no? Aquí está, precio de la hamburguesa, va a tomar un valor de 20 pesos. Si es hamburguesa doble, va a costar 25 pesos. Si es cualquier otra, es decir, la triple, que es la que nos queda, son los tres tipos de hamburguesa que teníamos, va a costar 28 pesos. Por lo tanto, el total del pago es igual al precio de la hamburguesa multiplicado por la cantidad de hamburguesas que estamos llevando. Luego nos preguntamos si va a ser en efectivo o con tarjeta. Preguntamos, ¿va a pagar con tarjeta? Si es así, le agrego el 5%. Entonces, el cargo es igual al costo total multiplicado por el 5%, y eso nos da el costo adicional. Si no, el costo adicional es de cero porque no hay un costo por pagar en efectivo. Por lo tanto, el total a pagar es igual al total obtenido por el costo de las hamburguesas más el cargo si es que se utiliza tarjeta de débito para el pago. Y luego mostramos los datos, las respuestas. Decimos, bueno, usted va a pagar por cada hamburguesa PA, el precio de la hamburguesa, teniendo un total de tanto, y el cargo por pagar con tarjeta o sin tarjeta es de tanto. Por lo tanto, el total a pagar en su cuenta es de tanto. Y finalizamos. Como ven, la serie de pasos que manejamos, ¿sí? Cada paso es lógico y maneja una secuencia. Por lo tanto, tenemos esa estructura que nos permite ordenar toda esa información y establecer los criterios, la secuencia de pasos para resolverlo. Y vamos pensando paso a paso. Por ejemplo, si vamos a subir o bajar una escalera, nosotros vamos pensando, escalera, sino, nosotros vamos pensando en cada peldaño y en cada condición. Y decimos, bueno, estoy parado frente a la escalera. ¿Cuál es el primer paso? Nosotros ya instintivamente levantamos la pierna y pisamos el peldaño, porque estamos inmediatamente leyendo todo el entorno. Pero fíjense que para ello nosotros debemos calcular muchas cosas antes. Primero levantamos la pierna hasta que esté por encima. Luego calculamos dónde está, en qué sentido está el peldaño. Y movemos el pie hacia ese peldaño. Vamos moviendo, moviendo, moviendo. Y llegamos no. Y seguimos moviendo de a poco hasta que llegamos y tocamos el peldaño. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar
un pequeño ejemplo de un juego de matemáticas en Scratch. Scratch es un lenguaje de programación académico, especialmente para niños, diseñado con bloques, ¿ya? Se maneja con bloques. Permítanme, voy a hacer el traspaso. Listo. Entonces aquí tenemos un laberinto, tenemos un gatito y bueno, va a tener el premio de bananas. ¿Cuál es la idea? La idea es poder hacer que este gatito, ¿sí?, no se choque en, en las líneas. Entonces yo voy caminando, por ejemplo, y llego ahí, voy a subir, pero ups, toqué. Fíjense que al tocar el borde, volví al inicio. ¿Por qué? Porque tuve un accidente. Entonces tiene que volver al inicio. Si yo no choco, no necesito volver al inicio. Entonces tengo que tener cuidado. Voy a tocar y, uy, toqué la pared, me golpeé, por lo tanto vuelvo al inicio. Entonces estamos condicionando. Si no toco el borde, puedo seguir. Si toco el borde, vuelvo al inicio. Les voy a mostrar ahora el código de esto. Y está aquí. Nosotros trabajamos con bloques. Estaba trabajando el tema del premio, todavía eso no está. Y acá dice, ¿no? Tengo los sensores. Esto es sí. La condicional es el rombito. Si estoy tocando el color negro, entonces ir al inicio. ¿Qué es ir al inicio? Es cambiar el tamaño un 20%, ir a esta posición en específico. Vamos a hacer algunos ejemplos, de tal modo les he subido varios ejemplos para que puedan tenerlos y puedan ir revisando. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, gracias por haber compartido estos minutos y con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy sobre estructuras condicionales selectivas. Y bueno, que tengan un excelente día y no olviden que todo esfuerzo rinde sus frutos y las cosas que cuestan al final podemos apreciarlas más, ¿verdad? Aunque a veces nos cuesta realmente decir, pucha, no, realmente no puedo más y cuando llegamos al final a esa meta decimos que bien lo logré y valió la pena. Muchas gracias, cuídense, cuiden la salud, no olviden que es bueno utilizar el barbijo al salir a la calle, siempre más vale prevenir que lamentar, es mejor tener la protección y no necesitarla que necesitar esa protección, en este caso para el COVID, y no tenerla. Entonces siempre intentemos verlo por el lado de la seguridad. Hasta la próxima.